Después que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote, estando en el huerto del Getsemaní, eh, cuando lo arrestan a Jesús, lo aprenden y lo llevan y lo conducen a la casa del sumo sacerdote. Y en Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62, queda registrado este acto, este hecho, en el cual lo conducen entonces ante el sumo sacerdote. Y dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La palabra de Dios nos dice que también Pedro en Marcos capítulo 14 nos habla ahí que este Pedro no solamente niega a Jesús, sino que también comienza a maldecir y a jurar que no lo conocía a Jesús. De alguna manera él se estaba escudando para que no le conocieran o no le reconocieran, porque le conocieron también por su forma de hablar. Es decir, siempre Jesús nos deja una huella a nosotros. Si tú estás en su presencia, si estás en su palabra, pues tú te estás alimentando espiritualmente, te estás llenando de Dios, y eso va marcando en tu vida una identidad, va marcando en tu vida una forma de ser, de pensar, de hablar. Y no era la excepción en el caso de Pedro. Sin embargo, en esta situación tan dramática que comenzó a suceder, que ya lo empezaron a experimentar ellos, a ver ese momento real que Jesús siempre les anunció acerca de su muerte, siempre les anunció acerca de su aprehensión, que entregarían al Hijo del Hombre y que sería levantado. Entonces Pedro ya estaba viendo la realidad de esas palabras de Jesús, estaba viendo el cumplimiento que se estaba dando ya de lo que Cristo Jesús había dicho. Pero aquí vemos nosotros que por un lado Judas es el que lo traiciona, pero por otro lado Pedro es el que lo niega, y lo niega maldiciendo, diciendo malas palabras. Y entonces allí vemos una escena tan tremenda, una escena tan, eh, pues sí, muy impactante, porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, en el versículo 61, que Jesús y Pedro se miran, encuentran sus miradas. Recordemos que para este momento Jesús ya se encuentra aprendido, arrestado por los principales, sí, por las personas que fueron comisionadas por los principales sacerdotes. Y en este momento Pedro está en el patio, y Jesús está siendo juzgado por las personas, o va camino hacia ser juzgado por los religiosos, por las autoridades religiosas. Pero en ese cruce del patio, Jesús
voltea a ver a Pedro. Pedro se encuentra en una fogata, Pedro se encuentra en un lugar en donde se tiene el punto de estar allí esperando lo que iba a suceder. Pero dice la palabra de Dios que el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de aquellas palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Y cuál fue la consecuencia? Bueno, dice la palabra de Dios que Pedro, saliendo fuera de ese lugar, de ese patio, lloró amargamente. Hubo un quebrantamiento en su vida, hubo un dolor intenso, y esto debe de identificarnos a nosotros. Si nosotros estamos en la presencia de Dios, si nosotros estamos alimentándonos de la palabra de Jesús, debe de haber en nosotros ese conocer de Cristo Jesús. Nos debe de llevar a un quebrantamiento cuando cometemos errores, nos debe de llevar a un quebrantamiento, a una humillación, a un arrepentimiento cuando uno toma una decisión que no debe de hacerla, porque eso traiciona a Jesús, eso niega a Jesús que le conocemos. Entonces es tan importante que nosotros vayamos ante la presencia de Dios y nos quebrantemos y no volvamos a cometer el mismo error. Pedro nunca más lo volvió a cometer. Fue la única ocasión en donde Pedro negó a Jesús. Más adelante, ya lleno del Espíritu Santo, más adelante, ya el investido del poder desde lo alto, no niega a Jesús, sino que ahora da testimonio de que Cristo Jesús es su Maestro, es su Rey, su Salvador. Y entonces ya él ahora está dispuesto a dar su vida, y por cierto, da su vida por causa de Cristo Jesús. Ahora yo te invito: ¿qué tan dispuesto estás a humillarte delante de Dios? ¿Qué tan dispuesto estás a reconocer que se han cometido errores, que no somos perfectos delante del Señor? Por lo tanto, hay que humillarnos, hay que quebrantar nuestro corazón, hay que arrepentirnos y no volverlo a practicar y no volverlo a cometer. Eso es lo que el Señor está esperando. Jesús ya le había dicho a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y así fue. Y Pedro se miraron, se cruzaron las miradas, se miraron, y allí Jesús, con esa mirada tan penetrante, con esa mirada llena de misericordia, de amor, como diciendo: te lo dije, te dije que me ibas a negar 3 veces, pero no como un reclamo, no como una manera de pisotear la dignidad de Pedro, sino de decirle: eres tú vulnerable, tú me necesitas y doy mi vida por ti, doy mi vida por ti. Así es que en esta hora te invito a que tú puedas estar meditando acerca de esto, de la negación de Pedro a Jesús, que le negó y que cometió errores, pero se quebrantó, se humilló, porque dice que salió y lloró amargamente. Y allí el Señor estaba tratando en su dolor, en su humillación, en toda su tristeza por haber negado a Jesús. Su arrepentimiento, su quebrantamiento alcanzó misericordia de parte del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho.